Estás escuchando este audio producido por Sauen Podcast. Venid y reuníos donde quiera que estéis. Las aguas han crecido sin vuestro control, así que mejor que aprendáis a nadar. Os hundiréis sin salvación, porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando sin remisión. Senadores y letrados, oíd con atención, no abréis las puertas al licor de gestión. El combate ha comenzado y pronto quedará ni restos ni señales para comenzar, porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando sin previsión. ¡Rómpelo! Padres y madres de esta nación, no critiquéis lo que no comprendéis. Dar paso a esta situación, acabaremos con vuestra institución, porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando sin previsión. ¡Dale, Carlos! La línea está trazada, la maldición echada. Lento hoy será rápido mañana. Vuestro tiempo ha pasado y el diablo está de nuestro lado. Porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando sin remisión. Porque los tiempos están cambiando, 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 porque los tiempos están cambiando sin remisión. Muy buenos días, noches, tardes o cuando quiera que me estés escuchando. Recibe un cordial saludo de este humilde servidor, Fran Muñoz. Esto que estás escuchando es Corre Rocket y este podcast va dedicado a una de las bandas que marcaron mi adolescencia y estoy seguro que la tuya también. Sí señor, este es un homenaje a Loquillo y una banda mítica como los Trogloditas, pero no podemos olvidarnos de sus inicios. Sus inicios con Teddy, Loquillo y sus amigos, pasando por Los Intocables, hasta llegar a una de las bandas que fue más legendaria para él, como fueron los Trogloditas. Este primer podcast quiero centrarlo en una época que va del año 80, cuando empiezan, hasta el año 91. Es mi deseo que lo que escuches no sea una mera recopilación más de grandes éxitos de Loquillo y Trogloditas. Quiero que sea algo más y para mí he querido escoger aquellas canciones que en principio para el público general han pasado desapercibidas a priori. Lo de a priori y desapercibida lo dejamos entre comillas porque son joyas del rock and roll español. Corre el año 78 y Barcelona empieza a estar en plena ebullición. Diferentes tribus urbanas organizadas en torno a su gusto musical y estético empiezan a tomar las calles. La banda de rock urbano y de heavy metal se adueñan de los barrios de Barcelona. En ese contexto aparece un emergente Gai Mercader. Gai Mercader es un personaje muy importante del rock en nuestro país. Podemos decir que como promotor musical consigue conectar a Barcelona al resto del circuito europeo. Gracias a Gai Mercader toca por primera vez en España Bob Dylan, Springsteen, Clapton, Bowie, Police, Clash, Rolling, The Who. ¿Te parece bien? Incluso Bob Marley, entre otros muchísimos. Fue también un editor de revistas míticas como Disco Express o Star. Pero lo que verdaderamente nos importa en esta historia y lo que está relacionado con Loquillo es todavía mucho más sencillo que aquellos conciertos. Guys & Company es una tienda de discos que está situada en Barcelona. A ella acudía todo aquel que se haya aficionado a escuchar los nuevos sonidos que se estaban fraguando. Aquel nuevo rock and roll que estaba emergiendo en España. Por aquellos tiempos todo tenía cabida en la tienda de discos que empiezan a convertirse en portales hacia lo desconocido. Por eso Guy & Company, la tienda de discos, era una puerta en la que todos los jóvenes acudían entre montañas de vinilo para empaparse, para interiorizar esa música. Un lugar donde escuchar y probar discos, que contaba además con una sección de segunda mano y otra muy importante para nuestra historia, un tablón de anuncios.
aquella tienda aparece un espigado rocker de 2 metros del barrio del Club, llamado José María Sanz Beltrán. Además de por su tupé, que más que peinado parece esculpido, se le distingue por aquellos 2 metros y porque en el mundo del baloncesto aquel joven es conocido como Loquillo. Un día acude a aquella tienda, Gaines & Company, y se para en aquel talón de anuncios que te hemos mencionado, coloca un curioso anuncio. Se buscan rockers para montar una banda de rock and roll clásico, abstenerse hippies. Sí, señor. Loquillo ya es conocido en aquel mundo, pero quiere su propia banda. Pasan los meses después del anuncio y solamente recibe la llamada de un talentoso joven. Un joven cantante y guitarrista que venía del barrio de Sands. Era una especie de enciclopedia ambulante en todo lo referido a Beatles, Elvis, Ray Richards, Buddy Holly y todos los clásicos del rock and roll. Carlos Segarra. Bien, entre los dos fundan al fin una banda que se va a llamar Teddy, Loquillo y sus amigos. No llegan muy lejos porque solamente dan un concierto en el que cantan versiones de clásicos de rock and roll como Salvajes, como Siret, y queman un póster de John Travolta. Entonces estaba de moda Gris y su personaje era lo más detestado que había por los rockers. De esta época procede esta canción que vamos a escuchar. No bailes rock and roll en el Corte Inglés. No país imposible parar. Grandes almacenes, colores y demás. Te roban el dinero con tu identidad. Tú eres el negocio, la modernidad. Lo que es en las calles, buena promoción. Puedes ser dinero, dijo Q4, pues bienvenidos, primos del rock and roll. Jeans ajustados, guapos y peinados. Plástico negro y uniformado. Ya no más problemas, todo controlado. Y al final de mes, rebajas de verano. Una nueva moda tenía que nacer. Ya es primavera en el Corte Inglés, agáchate, que te tienen que tratar bien. No bailes rock and roll en el Corte Inglés. No bailes rock and roll en el Corte Inglés. No seas una figura pastel. Hazlo con tu chica y hazlo bien. No bailes rock and roll en el Corte Inglés. Acabarán doliéndote los pies. Las calles debemos resistir a la memoria, el dios de Jin. Pasado algún tiempo y sigo aquí, seguro y convencido de llegar hasta el fin. Así que no hagas caso a todo el mogollón de todos los salmos. Yo me río un montón, pues no podrán acabar con el rock and roll. No bailes rock and roll en el Corte Inglés. No bailes rock and roll en el Corte Inglés. No seas una figura pastel. Hazlo con tu chica y hazlo bien. No bailes rock and roll en el Corte Inglés. Acabarán doliéndote los pies. País hemos ido a parar. Grandes almacenes, colores y demás. Te roban el dinero con tu identidad. Tú eres el negocio, la modernidad. Lo que es en las calles, buena promoción. Puedes el dinero, dijo Q4, pues bienvenidos, primos del rock and roll. No bailes rock and roll en el Corte Inglés. No bailes rock and roll en el Corte Inglés. No seas una figura pastel. Hazlo con tu chica y hazlo bien. No vales rock and roll en el Corte Inglés. Acabarán doliéndote los pies. Acabarán oliéndote los pies. Acabarán oliéndote los pies.
Sí, señor, cómo suena ese No Baile Rock and Roll en el Corte Inglés. Todavía recuerdo lo que me costó conseguir poder escuchar en mi adolescencia a este singer que estaba prácticamente desaparecido. El único concierto que dan, Carlos Segarra continúa con su música, dando conciertos con las versiones acústicas de los clásicos de rock and roll, y Loquillo prácticamente se convierte en un seguidor más y en su manager. Va consiguiéndole actuaciones, primero en solitario y luego más tarde con el grupo que forma Carlos Segarra, Los Rebeldes, otro grupo mítico del que ya hablaremos. Comienzan a mover sus maquetas por las discográficas. Resulta que Loquillo ya era una especie de prototipo de lo que era un rocker en los medios de comunicación de Barcelona, colaborando con Prensa, Revista Popular 1, Star y Disco Express, y trabajando también en radio. Loquillo espera que llegue el momento para hacer su servicio militar obligatorio, se emplea en pequeños trabajos y frecuenta muchísimo el jardín de la Universidad Central. Allí, en aquellos jardines, un buen día se acerca un joven con la intención de venderle unos cómics. Empiezan a hablar y lo que al principio es una venta de cómics que también dibujaba este joven, comienza por un intercambio de música, de gustos, y coinciden musicalmente muchísimo. El nombre de aquel joven, Sabino Méndez. No te voy a decir nada de Sabino Méndez, para mí uno de los más grandes compositores que ha dado el rock español. Pero su talento estaba todavía por aparecer. En esos mismos jardines de la Universidad Central conoce a los hermanos Forteza. Estos hermanos, junto con otros músicos, tenían una banda que se llamaban Los Cepillos. Una banda como las muchas que existían en Madrid, pero que en Barcelona estaban condenadas al fracaso. Junto con Los Cepillos, junto con un bajista, Teo Serrano, acaba montando un grupo de punkabilly y conoce un batería, Juan Hendry, apodado El Caníbal. Así es como Teo y Sabino coinciden muchísimo con Loquillo, mucho más que Carlos Segarra. Carlos Segarra era una estética de más rock and roll clásico, mientras que Teo y Sabino se decantan más no solamente por una estricta militancia rocker, sino que saben hacia otros estilos como el glam rock, el punk. El mismo Teo había adoptado una estética muy parecida a Los Servicios. El grupo, bautizado como Los Intocables, no tiene apenas repertorio, pero Loquillo sí tiene un fuerte tirón mediático en los ambientes de Barcelona, por lo que mucha gente se interesa por ellos. Luego, cuando hay una pequeña discográfica llamada Cúspide, se dedica a los cassettes, aquellos cassettes que se vendían en las gasolineras, ¿os acordáis? Bien, pues resulta que a pesar de que Loquillo no tiene ningún grupo, no tiene nada, aquella discográfica contacta con él porque era el prototipo del rock y estaba consiguiendo una fama tremenda, y le pregunta que si tenía banda, que si tocaba. Loquillo le vende la moto como nunca. Le habla de su grupo, un grupo de amigos, y que intenta aglutinar lo que es todo el rock and roll que se está haciendo en Barcelona, cómo hacen y que trabajan versiones de los clásicos, y le vende una moto a Cúspide, vamos, que se lo cree hasta él. Responde que sí, que tiene un grupo, que es lo mejor, que su repertorio es la hostia, y también que da conciertos en Madrid, todo totalmente fabulado. Cúspide le da un mes para que ensaye repertorio, para grabar, y a pesar de que su repertorio solamente son 3 canciones, que llevan 4 o 5 ensayos mal dados, pero los duendes están de cara. A Cúspide le parece una buena idea, le dan un mes para enseñar el repertorio, y el disco se va a grabar en un día y a mezclar en otro. Sí, señor. Así, sin la menor experiencia, sin saber cantar y con una banda que llevaba unas pocas semanas de ensayo, carecía de repertorio, no deja pasar esa oportunidad y acepta ese reto. El reto de entrar a un estudio por primera vez en su vida y de grabar lo que va a suponer su primer disco. ¿Os imagináis? Sin banda, sin repertorio, en un mes, y ahí empieza prisa, corriendo, llama a todos sus amigos, a los que tocaban en diferentes grupos, y prácticamente improvisa. En un mes, un repertorio, compuesto por adaptaciones de temas clásicos y alguna canción propia preparada para la ocasión. De este disco tenemos que escuchar Nena, no me toques. Nena, no me toques, que te vas a casar. Nena, no me toques,